Ok, hermanos, vamos a empezar con el servicio de esta mañana y vamos comenzando nuevamente orando este servicio para que Dios nos dé y nos abra nuestros corazones. Señor, en esta mañana te damos gracias porque podemos estar aquí en tu presencia para escuchar tu palabra. Permítenos abrir nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para entender lo que tú tratas de explicarnos, lo que tú tratas de decirnos. Te pedimos que seas tú en cada uno de los que están aquí y los que están del otro lado de la pantalla, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y nos sigas cuidando. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La pregunta de hoy día es si cuando estamos en medio de una tormenta o medio de un desierto que estemos atravesando, ¿confiamos en Dios o no? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la tormenta del día viernes que fueron para allá y les agarró ahí. Les agarró, dice, un tornado. Y cuando nosotros pasamos como al mediodía, sí vimos unas estructuras que estaban en el piso y estaba maquinaria trabajando, pero pensamos que era de lo que había pasado en días anteriores. Pero cuando llegamos allá, sí me platicó el hermano Ricardo, el esposo de la hermana Juanita, de que tuvieron que estar estacionados casi hora y media porque no podían ver absolutamente nada. Nada, no podían ver nada más. Descendieron en la entrada para Palacios y les tocó esperar ahí, no se veía nada. ¿Qué hacemos cuando estamos en ese tipo de tormentas, pero personales? ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas que estamos atravesando? Por ejemplo, no quisiera estar, como dijo la hermana Juanita en el campamento, cuando la voluntad es siempre los hijos enterrar a los padres, pero los padres enterrar a los hijos dicen que es un dolor más grande. Mis padres perdieron, y yo perdí a mi hermano hace 25 años, casualmente un día 31 de mayo. Es difícil hacerlo, para mis padres fue muy difícil. ¿Qué hacemos en esos tiempos? ¿Seguimos confiando en el Señor? ¿Seguimos confiando o nos apartamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos en una situación económica cuando el Señor no nos da trabajo o nos quita nuestro trabajo o no hay trabajo, como nos ha pasado? ¿Confiamos en el Señor en medio de la tormenta? ¿Estamos seguros? La hermana nos dio un buen ejemplo, un testimonio esta mañana de su sanación. Eso es confiar en el Señor, es seguir confiando y orando en el Señor. Por ejemplo, hoy día vamos al libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 al 33, vamos a estar estudiando. Y todos lo conocemos cuando Pedro intenta caminar sobre el agua. Aquí nos enseña la importancia de confiar en Jesús en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier tormenta de nuestras vidas. Aquí vamos a ver que Jesús siempre va a estar con nosotros. Él no nos va a dejar, Él no nos deja. Nosotros somos los que siempre nos olvidamos o nos apartamos. Pensamos que Él se ha olvidado de nosotros porque estamos atravesando un desierto, estamos atravesando una tormenta, estamos atravesando un problema. A veces es tiempo que tenemos que pasar, pero tenemos que aprender a confiar. Dicen que la oración que no responde el Señor es la que no se hace. Pero muchas veces tenemos mucho tiempo que pasar en oración, doblando rodillas, buscando del Señor para que esa petición se cumpla. También nos permite ver cómo la fe supera cualquier imposible, porque Dios lo puede hacer todo posible. Cuando dudamos, ¿podemos clamar al Señor? ¿Qué nos dice la Biblia cuando dudamos? Que es como una onda de mar que va y viene. Y el que duda, no podemos dudar. Si nosotros le vamos a pedir algo al Señor, tenemos que estar confiados que el Señor lo va a cumplir bajo su divina voluntad, no bajo nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos cosas que no podemos cumplir y no nos hace bien, nos hace daño. Y cuando estamos en medio de las tormentas, también sabemos que el Señor nos da paz en medio de la tormenta. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice su palabra. ¿Quién lo ha vivido? ¿Quién lo ha experimentado? Aparte de mi persona. Porque a mí también me ha tocado y a veces nos ha llovido. ¿Qué nos ha pasado cuando no éramos cristianos y aceptamos a Cristo? ¿No nos han venido pruebas? ¿No nos hemos quedado sin trabajo? ¿Nos han venido cosas malas y pensamos, hey, ahora que estoy sirviendo al Señor, ahora que me acerqué al Señor, ahora que acepté a Cristo, mira cómo me va? Me va peor de lo que estaba. Mejor me quedaba como antes. ¿Les ha pasado?
¿Lo han pensado? Hace 15 días o 3 semanas les platiqué al grupo que tenemos de aquí del miércoles. Estábamos la semana pasada, me ordenaron como pastor y les dije, no entiendo qué está pasando, pero a veces la obediencia nos causa una serie de infinidades. Y les pedí oración al grupo porque realmente era una cosa tras otra, y uno dice, hey, ¿qué está pasando? Y se pregunta, pero gracias a Dios, Dios es fiel para hacerlo y cumplir todo cuando nosotros obedecemos. Si no obedecemos, estamos en serios problemas. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Gracias, hermano. Vamos a tocar 5 puntos en donde aquí nos hacemos una pregunta. ¿Jesús nos envía a veces a las tormentas? Él las permite. Pero en el versículo 22 nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, él los envió. Muchas veces Dios nos va a poner en esas tormentas, porque quiere saber hasta dónde, cómo podemos llegar. Si nuestro arrepentimiento, si nuestra conversión a Cristo es verdadera. Porque acordémonos que muchas veces podemos estar aceptando a Cristo y en la primera de cambio nos vamos. Entonces, el Señor también tiene que estar completamente conforme con lo que nosotros vamos a hacer. Aquí también él dice, Jesús nos llama a tener una fe activa. ¿Qué quiere decir con esto? Jesús primero despide a la multitud y se retira a orar. Muchas veces en los grupos de estudio les digo, si el Señor Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y nosotros no oramos todos los días, no buscamos del Señor todos los días. El Señor nos buscaba en todo tiempo, en todo momento que podía. Como aquí dice, se retiró de la multitud y se fue a orar. ¿Qué nos dice? ¿Cómo debemos orar nosotros como cristianos? ¿A dónde debemos acudir? La palabra del Señor nos dice, cuando tú ores, busca tu cuarto, entra en tu cuarto y oras. Y Dios que te mira en lo oculto, te lo mostrará en lo público. Cuando nosotros lo hacemos, no como los fariseos, no como los gentiles que lo hacían, ¿verdad? Mientras tanto, dicen, los discípulos se enfrentaban a una tormenta en el mar. Qué fácil, dicen por ahí, el Señor se fue, se despidió, se fue a orar y les puso en una tormenta. ¿A alguno se le parece a alguien en la vida nuestra? ¿Hemos vivido ese tipo de tormentas? Yo sí. Cuando yo me convertí a Cristo me quedé sin trabajo, no tenía dónde vivir. Viví en la iglesia, la hermana creo que me conoció ahí en Grace y estuve por 2 años ahí, viviendo en una iglesia. Jorge el año pasado, hace 2 años le pasó igual, ahí platicamos un poquito porque teníamos algo en común y Dios tuvo cuidado de nosotros, nunca nos faltó nada, pero el Señor aquí nos tiene.
nos tiene levantados y nos tiene en pie y sirviéndole a Él. Vamos a leer en Daniel capítulo 6, versículo 16-23, a ver qué nos dice y si podemos encontrar algo de parecido con esta fe que estamos buscando. Daniel capítulo 6, versículo 16 al 23. Son historias que muchos ya las hemos leído, las hemos estudiado. ¿Alguien lo quiere leer? Daniel capítulo 6, versículo 16 al 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él. ¿Se acuerdan por qué enviaron al foso de los leones? ¿Quién me lo cuenta? ¿Qué estaba haciendo Daniel para que haya recibido ese castigo? Oraba a Dios. Oraba mientras ellos dictaron un edicto y él estaba orando. Y él dijo: ahí, yo lo voy a seguir haciendo, no me importa nada, yo lo voy a seguir haciendo como Dios me lo está mandando. El ser obediente hizo que cuidara a Daniel de ser comido por los leones. Entonces aquí Daniel está mostrando una fe activa y una confianza en el Señor, porque él sabía que cualquier cosa que le pueda pasar, el Señor iba a estar con él, y así lo demostró. Y ya sabemos también que igual, así como esto pasó también los quisieron incinerar y los quisieron quemar, pero aquí él sigue conforme a lo que Dios le está pidiendo. En Santiago 2:17 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Jesús a menudo nos llama a situaciones donde nuestra fe es probada. La fe activa no se tiene que quedar nada más en teoría. Yo tengo fe, pero tengo que hacer algo también. La fe se manifiesta en la acción y en la confianza en medio de las dificultades. Habíamos hablado alguna vez de que había una historia en donde por mucho tiempo no llovió. Es una historia que no es de la Biblia. Por mucho tiempo no llovió, aunque sea parecida a una historia del profeta Elías o Eliseo. Y les llamaban a orar, les llamaban a buscar qué tenemos que hacer para poder empezar a hacer las cosas. Y dicen que básicamente nadie se preparó para la lluvia excepto un niño que sacó un paraguas. ¿Quién tuvo más fe? ¿Los que según supuestamente oraban o el niño? El niño se preparó con su paraguas para esperar la lluvia. Mientras tanto, los adultos no se prepararon como tenían que prepararse, nada más estaban esperando que el Señor haga las cosas. A veces nosotros tenemos que preparar nuestros corazones, tenemos que preparar el terreno para que el Señor nos bendiga. Si nosotros somos malos administradores en nuestra vida, en nuestras finanzas, el Señor no nos va a bendecir dándonos más trabajo, más dinero, porque sabe que lo vamos a invertir mal. Si nosotros hacemos las cosas no adecuadas y conforme a lo que al Señor no le gusta, Él no nos lo va a dar, ¿verdad? ¿Cómo podemos cultivar una fe activa en nuestras vidas diarias? ¿Quién me lo cuenta? ¿Estamos dispuestos a confiar en Jesús y actuar en obediencia, incluso cuando atravesamos las tormentas? ¿Cómo podemos cultivar una fe activa en nuestras vidas diarias? ¿Cuál sería la respuesta? Buscar al Señor todos los días, orando, no dejando de congregarnos, estudiando su palabra,
Acuérdense que la fe viene por el oír. ¿Y qué oír? La palabra del Señor, nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en oración y buscando de Dios. Yo suelo ser repetitivo y siempre me van a escuchar eso. Buscar de Dios, estudiar su palabra, aprender más de Él todos los días. Y conforme vayamos estudiando, aprendiendo, el Señor nos va a dar esa fe y todo lo que nosotros necesitamos ser equipados para poder atravesar esta y cualquier tormenta que estemos viviendo. Número 2. Reconociendo a Jesús en medio de la tormenta. En el versículo 26 y 27 de Mateo 14 nos dice: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Se verían muchos fantasmas en ese tiempo? Para que digan que era un fantasma en el mar. Bueno, no sé cómo sería, cómo vivirían en ese tiempo, pero si vemos a alguien cuando vamos de pesca y vemos a alguien caminando sobre el mar, vamos a decir: ahí, ¿qué está pasando, no? Los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma. O sea, lo primero fue lo malo, pensar lo malo. No se acordaron que Jesús fue del otro lado y Él es poderoso y puede hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera, ¿verdad? Pero también es tan fácil que dice que Él calma las aguas diciéndole: hey, no teman, no tengan miedo. Vamos a buscar el libro de el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 13. Primera de Reyes, capítulo 19, 11 y 13. El que lo quiera leer, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Wow. ¿Se dan cuenta la diferencia? Estando ahí con Jesús, pensaron que era un fantasma, estaba cerca. Y aquí nos dice claramente: hubo un viento fuerte, pero Jehová no estaba ahí. Hubo un terremoto y no estaba ahí. Vino el fuego y tampoco estaba ahí. Vino un silbo apacible y delicado, y Jesús oyó, dice, la voz de Jehová. Y preguntó, y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le preguntó: ¿qué haces aquí, escondido? ¿Se acuerdan de quién estaba huyendo? De una mujer. Nos dicen que les tenemos mucho miedo a las mujeres. Por eso cuando fuimos al campamento éramos solo, ¿qué? ¿8 o 9 varones? Tenemos que estar calladitos, decíamos nosotros ahí con los pastores, estamos platicando, porque aquí son mayoría, no podemos decir nada. Así que imagínense, una sola mujer puso este profeta que acababa de matar 800, ¿verdad? Encendió la llama, hizo todo lo que hizo, y una sola mujer lo puso en este predicamento de irse a esconder. Vamos a leer Isaías 43:2, que nos dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Un versículo muy conocido, ¿verdad? En medio de nuestras tormentas podemos reconocer siempre la presencia del Señor. Cuando nosotros tenemos una relación íntima y cercana con el Señor, podemos reconocerlo, Señor. Pero si no tenemos esa relación, ¿cómo podemos hacerlo? Yo les pongo un ejemplo. Si yo todos los días hablo con un amigo, yo voy a reconocer su voz al otro lado del teléfono. Nomás empiece a hablar y yo lo voy a reconocer. Pero cuando me llama un desconocido, yo no sé quién es. Yo no sé quién es él, con quién hablo. ¿Quién es el que me está llamando? Así mismo pasa si nosotros aprendemos a reconocer a Dios dentro de nuestra búsqueda diaria. Sabemos cómo es la forma en que nos conoce.
Cuando yo me convertí al Señor en esa iglesia Grace, hace más de 15 años, le preguntaba al pastor Hugo, que él vivía ahí también, estábamos teniendo un tiempo mucho de aprendizaje. Oye, ¿cómo reconoces la voz del Señor? ¿Cómo te habla a ti? Y él me explicaba, a mí me habla de esta manera, yo lo reconozco de esta manera, pero cuando a ti te toque, tú vas a tener la forma en que te va a hablar a ti. Tú lo vas a reconocer, pero no va a ser la misma forma. Cada uno va a tener una forma diferente de que el Señor le hable. A mí me habla en medio de los problemas cuando todo se empieza a cerrar las cosas y digo, algo me está faltando hacer, algo estoy pendiente de terminar para el Señor, algo falta. Y cuando termino de hacer el trabajo que tenía que hacer para el Señor, empieza todo otra vez a caminar. Y así muchas cosas que cada uno tiene una forma diferente de escuchar la voz del Señor. En medio de nuestras tormentas vamos siempre a poder reconocer la voz del Señor. Él está con nosotros y nos permite que no tengamos miedo. ¿Han sentido esa paz, esa tranquilidad en medio de las tormentas? Número 3. Caminando en fe sobre las aguas. Versículo 28 y 29 de Mateo. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? Pedro dijo, hey, hazme que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué le pasó después? Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. ¿Y qué le pasó después? Perdió la fe. Pero porque hay una partecita que me llama siempre la atención y por más que lo he leído, dice, y mirando los vientos. ¿Podemos ver los vientos? El viento no se mira. El viento se siente, el ruido se siente, dice, ¿verdad? Pero él dice, mirando los vientos, resulta que está ahí, Mateo 14, 28, 29, vamos a leerlo. Mateo 14, 28, 29. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo voces diciendo, Señor, sálvame. Okay. ¿Qué nos está diciendo? Yo estoy viendo la tormenta, estoy viendo la tempestad y voy a tener miedo y tengo miedo. El miedo es un impedimento para que el Señor nos dé todo lo que necesitamos. Porque la fe es algo que tenemos que verlo, tenemos que sentirlo. ¿Qué nos dice Hebreos 11.1? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Por qué no sabe de memoria? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Entonces, yo no estoy viendo, pero tengo que dar ese paso de fe, como lo hizo Pedro ahí. Le dije, ven, y se bajó de la barca y todo iba bien, dice, hasta que miró, tuvo miedo, dice, y al tener miedo, empezó a hundirse. ¿Por qué? Se le cruzaron cosas en la cabeza y ¿qué estoy haciendo aquí en el mar? Estoy caminando sobre las aguas, pero dejó de confiar, dejó de ver las cosas, dejó de ver lo que al inicio vio, esa fe. Y resulta que se empezó a hundir, dice, y empezó a gritar, hey, sálvame, sálvame. ¿A quién le ha pasado todo eso? Que a veces nos da miedo de lo que viene, miedo de lo que está pasando. Vamos a leer en Abraham y el sacrificio de Isaac. Bueno, eso ya lo leímos, lo vamos a leer en otras casas. Abraham y el sacrificio a Isaac. En Génesis 22, capítulo 1 al 14. ¿Qué vino a hacer? ¿Qué le pidió Jehová ahí a Abraham? ¿Verdad? Que sacrificara a su único hijo. Y él lo estaba por hacer. Y al final, el Señor le dijo, no. Ahí está, ve y busca y mátalo. Haz el sacrificio. Eso viene siendo una fe. Por eso Abraham lo conoce como el padre de la fe. En Hebreos 11.1 lo acabamos de leer. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? En Nueva Versión Internacional me gusta como dice, es la garantía de lo que se espera. Porque si yo voy a tener fe, yo voy a tener esa garantía de esperar lo que yo estoy pidiendo por fe. Hay una parte también en el Nuevo Testamento, no recuerdan, donde dice, Dios llama a las cosas que no han sido como si ya fuesen. ¿Sí? O sea, yo voy a seguir orando, agradeciendo por lo que yo estoy haciendo, por lo que Dios va a hacer en mi vida, y voy a llamar a las cosas que no han sido como si ya fuesen, dice la Biblia. La fe nos capacita para hacer lo imposible en imposible. Dios hace las cosas
que sean posibles para nosotros. Pedro pudo caminar sobre el agua porque confió en la palabra del Señor. Pero luego dudó y ahí es cuando empezó a hundirse. Por eso es que nosotros nunca debemos dudar de que el Señor nos puede salvar. Muchas veces estas pruebas o lo que estemos pasando es para fortalecernos. Muchas veces tenemos que preguntar al Señor, hey Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en medio de esta tormenta, en medio de esto que estoy viviendo? Porque siempre tiene una enseñanza para nosotros, para nuestras vidas o para enseñar a alguien más qué es lo que estamos haciendo. Número 4, clamando a Jesús en nuestros momentos de duda. Versículo 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Jonás, ¿quién se acuerda de la historia de Jonás? Cuando estuvo en el vientre del pez. Jonás capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Alguien lo quiere leer? Pero nada más el versículo 1 al 3, por favor. Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 3. Chepe, ¿listo? Aquí lo tengo. Ok. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoque en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó de corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Amén. Imagínense la oración desesperada que hizo Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Y dice, el Señor escuchó, Jehová escuchó sus peticiones. En medio de la tormenta, Jehová, Dios, va a escuchar todas las peticiones que lo hagamos. Me recuerda Jeremías 23:3 que dice, clámame y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas, ¿verdad? Pero si no clamamos, si no le pedimos, si no oramos, ¿cómo va a saber el Señor? Aunque sabemos que el Señor es todopoderoso, lo sabe todo, pero nosotros tenemos que decirle a Él, tenemos que contarle, tenemos que pedirle. Y si no, no vamos a poder hacer nada. Dios no va a estar. Vamos a leer Salmo 34:17. Hermana Ruth, ese es para ustedes. Salmo 34:17, léalo por favor. O le ponemos a Jairo. Jairo. En la mañana estudiamos sin querer queriendo algo de esto. Salmo 24, 17. Sí. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ok. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pero ¿quiénes somos los justos? Los que buscamos de Dios, los que estamos en su presencia, los que colaboramos con Él. Incluso cuando nuestra fe vacila y dudamos, Jesús está listo para salvarnos, siempre y cuando clamemos y busquemos de Él. Número 5, y para finalizar, la paz y la adoración después de la tormenta, versículo 32 y 33 de Mateo. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús y Pedro subieron a la barca, dice, y el viento se calmó inmediatamente. Tan pronto como ellos se subieron, se calmó. Y los discípulos empezaron a adorar y reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se imaginan? ¿Será que hasta ese punto se dieron cuenta que era el Hijo de Dios? No creo, pero lo empezaron a adorar como verdaderamente Hijo de Dios, dice. Después de la tormenta, nosotros podemos ver cómo Dios nos sustentó. Después de la tribulación, de los problemas que hayamos tenido, vamos a ver cómo el Señor nos está cuidando. En Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas veces nos han preguntado nosotros como cristianos, hey, tienes tantos problemas? La gente conversa, me refiero a nuestros compañeros de trabajo, a veces amigos. Hey, ¿cómo tienes tanta paz y tienes tantos problemas y tantas cosas? Hey, te estás riendo, te estás haciendo, o sea, como que nada pasa. Es por esto, porque Dios nos dio una promesa, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, primero dice, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Él nos va a dar paz para hacerlo eso, pero vuelvo a repetir, siempre buscando de Cristo. Nada vamos a poder hacer, como dice, nada podemos hacer separados de Cristo. Nada somos. ¿Todas las tormentas pasan o no pasan? Todas las tormentas van a pasar, dice, todo se va a terminar. Eclesiastés nos habla que todo tiene su tiempo y las tormentas también pasarán. Las tormentas de mayo 16 que estuvieron, pasaron. Nos dejaron varios daños, varias cosas, pero pasaron. La tormenta del día viernes, que fue en Palacios, pasó. Siempre las tormentas van a pasar, pero tenemos que aprender a reconocer que Jesús o Dios está siempre dentro de la ecuación para nuestras vidas. La oración es una respuesta natural. La oración que debemos tener hacia Dios es, en su poder y su salvación, tiene que ser grande. Para finalizar, aunque por ahí Aleida el miércoles me estaba regañando, en el relato de Mateo 14:23 nos enseña varias lecciones. Primero, aprendamos a tener fe, pero esa fe activa que el Señor nos dice, tienen que buscarme, pero en fe. Tenemos que aprender que la presencia de Jesús siempre va a estar en nuestras vidas, en medio de las tormentas. Que su respuesta para nosotros va a ser siempre positiva, aunque no entendamos en este momento qué es lo que está sucediendo o qué es lo que estamos pasando, porque muchas veces no vamos a entender. ¿Cuál fue el testimonio de la hermana? ¿Usted se acuerda el testimonio de la hermana Nancy Ramírez que dio cuando su esposo estaba muriendo de cáncer? Se le cerraba el mundo, pero No. él le pidió que no fuera así. No. El testimonio que fue, una fue esa, el dolor que sentía como esposa estar perdiendo a su esposo de cáncer. Pero dice que al final ella no estaba entendiendo todo, sino hasta cuando el médico que estaba en el hospital del Downtown, no recuerdo si fuera el Anderson, en donde el director exactamente había aceptado a Cristo por medio de esa persona que estaba muriendo, el esposo de la hermana Nancy Ramírez. Y luego de eso dejó todo un testimonio de que no sabían por qué a esa persona, o lo preguntaban las enfermeras de piso, le preguntaban, hey, ¿quién es usted? Yo soy tal persona. Pero, ¿quién es usted? ¿Qué más hace? ¿Cuál es su título? ¿Cuál es su cargo? Yo soy. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto que haya tanto médico especialista trabajando en un solo paciente. O sea, todo el equipo médico había estado trabajando para esa persona. ¿Por qué? Porque se ganó al director en su lecho de muerte, dice. Y después, cuando esa persona tuvo que salir, el director del hospital tuvo que salir a un viaje a enseñar algo, creo que para Europa, pasó por el cuarto de él pidiéndole oración. Pidió oración para que le vaya bien y le cuide y haga todo lo que tiene que hacer, o sea, aceptó. Muchas veces no entendemos los propósitos del Señor, pero yo pienso que no solo fue el director el que aceptó, fue mucha gente que aceptó, y el director, siendo un líder, empezó a enseñar también afuera lo que es conocer de Dios. O sea, en el hecho de muerte, dice, y ahora dice que había recibido una llamada, había recibido un texto de esta persona. Le preguntaba, hey, ¿cómo extrañamos a esa persona que estuvo por varios meses hospitalizado? Porque era una prueba de fe viviente, era una prueba de paz en medio de la tormenta realmente. Porque era una paz que dice que nadie entendía por qué lo hacía, cómo lo hacía. Y sabemos que eso solo el Señor lo hace. Ese fue uno de los testimonios que me impactó en este campamento realmente. Que Dios nos puede usar de la manera que menos nos imaginamos. También debemos recordar que en medio de la tormenta debemos mantener nuestra fe, reconocer a Jesús y en especial tenemos que caminar en fe. Porque si no caminamos en fe, ¿qué hacemos si no tenemos fe? ¿Cómo vamos a clamar a Él en los momentos más difíciles de nuestras vidas? Si no tenemos fe y dudamos, no vamos a poderlo hacer. No vamos a poder estar en los caminos del Señor de la forma en que nos está pidiendo.
tenemos que buscarlo. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que siempre mantengas nuestra fe, a pesar de todos y cada uno de los problemas que estemos atravesando, a pesar de todas las situaciones que estemos viviendo, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo, en todo tiempo, en todo momento. Te pedimos que seas tú siempre en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en